Today, Minister Villegas studied economics at the Universidad Mayor de San Andrés in Bolivia. He received his master's in economics from the Centro de Investigación Docencia y Economía in Mexico and his multidisciplinary doctorate in development studies from the Universidad Nacional Autónoma de Mexico. He's the founder of the Center for Studies for Labor Development and Agriculture in La Paz and has taught at various universities in Mexico and Bolivia. Minister Villegas was also most recently the Minister of Hydrocarbons and Energy of Bolivia, and he's the author of various books and articles related to the economic and social reality of his country, including his latest publication, Privatization of the Petroleum Industry in Bolivia. So without further ado, Minister Villegas, thank you. Buenas tardes, gracias por la invitación. Voy a abordar tres temas básicamente, rápidamente sobre la crisis mundial que hoy en día todos los países andamos sorprendidos de lo que está pasando. Segundo tema, la relación Bolivia-Estados Unidos. Y la tercera, los retos que tiene el gobierno boliviano de aquí en adelante. El mundo está viviendo una crisis en cuatro dimensiones. Una crisis económica y financiera, una crisis alimentaria, una crisis energética y una crisis ecológica. Estos últimos años o decenios se ha generado un escenario extremadamente explosivo a nivel mundial, que si algún momento se articulan estas cuatro crisis, seguramente que viviéramos una situación de cuestionamiento al planeta y cuestionamiento a la forma como hemos construido las sociedades y el planeta. Solamente voy a hacer mención a la crisis económica y financiera por razones de tiempo y señalar que la crisis económica y particularmente financiera es el desmoronamiento de un fundamentalismo ideológico del mercado libre. Estos últimos años, particularmente en Estados Unidos, se ha dejado al sistema financiero funcionar con total libertad, donde el Estado no estuvo presente regulando, controlando. Pero así también se ha dejado que el capital financiero sea hegemónico en relación al capital industrial y en consecuencia la visión especulativa ha sido lo central, obtención de ganancias vía especulación y no obtención de ganancias vía producción. El sistema capitalista ha vivido muchas crisis. Desde el siglo XIX más o menos ha enfrentado 20 crisis, algunas de ellas pasajeras, otras con profundidad, y la gran incógnita que generan situaciones de crisis de la naturaleza que estamos viviendo es qué tipo de sociedad y economía deja la crisis. Es un cuestionamiento al patrón de desarrollo que se ha impreso en el mundo estos últimos decenios y por lo tanto el sistema capitalista siempre encuentra recomposiciones. Por supuesto que hay muchos sectores que hablan, señalan que esta es una crisis terminal, esta es una crisis de la declinación del imperio americano, pero es muy difícil ser concluyente si verdaderamente es una crisis terminal o el sistema va a tener capacidad de recomposición. En una u otra circunstancia, quienes asumen los efectos drásticos de la crisis
y a través de quiénes se soluciona la crisis. Primero son las clases sociales de ingresos bajos, de ingresos intermedios, trabajadores, campesinos de los países desarrollados, pero también son los países débiles o llamados países atrasados. Una crisis de la naturaleza que estamos viviendo también significa cambios de estilos de desarrollo. Algún momento en una crisis profunda se pasó del ropaje del liberalismo al keynesianismo y ahora, ante la crisis del liberalismo, la gran pregunta es ¿qué política o qué ideología va a adoptar el nuevo estilo de desarrollo? ¿Se profundiza el liberalismo? Por lo menos ahora lo que se observa es que la intervención estatal ya no es vilipendiada, sino más bien los sectores reducidos especulativos que han generado la crisis pidieron, y así se está haciendo, la intervención del Estado. Y una intervención que si agregaríamos, ese es un tema todavía pendiente, lo tengo que hacer en el transcurso de las próximas horas, si agregamos el monto de salvataje que en este momento los centros de poder están poniendo a disposición del capital financiero, realmente es una cantidad significativa. Estados Unidos, 700.000 millones de dólares, Europa también a través de sus bancos centrales está inyectando recursos significativos para salvar el sistema financiero y las bolsas de valores. Por otro lado, ¿cuáles van a ser los efectos a los países atrasados, latinoamericanos o africanos? Es muy difícil ser concluyente en este momento porque estamos en un proceso de transición. Una crisis profunda que no sabemos qué es lo que se va a construir de aquí en adelante. Más aún si el sistema financiero internacional es el que está en cuestión. Y por lo tanto, ese sistema financiero internacional articulado a una actividad productiva que también tiene visos altamente especulativos. Los países de América Latina, particularmente Bolivia, tiene relativamente una mejor situación para enfrentar esta crisis. Pero es una crisis tan profunda que puede ser que esos blindajes que hemos generado a lo largo de estos últimos años sean insuficientes en la medida en que la crisis sea aguda, sea profunda. En ese marco se desarrollan las relaciones Bolivia-Estados Unidos. Estos últimos años, a raíz del proceso de cambio y transformación que vive Bolivia, se ha manifestado y se ha transparentado, no es que empezó, la fuerte injerencia del gobierno de Estados Unidos en el quehacer político-económico interno. Está presente en Bolivia USAID, está presente en Bolivia la DEA, para regular y controlar dos aspectos esenciales de la vida económica, política y social boliviana. USAID como un medio de aplacar todos los movimientos sociales existentes en Bolivia a través de programas básicamente de donaciones, y por otro lado la DEA para supuestamente controlar todo el circuito de la producción cocaína, con una presencia militar, con una presencia de servicios de inteligencia importantes en Bolivia, y asimismo esta última temporada con un rol diferente del embajador
de Estados Unidos en Bolivia. El señor Goldberg no solamente estaba presente en las actividades de USAID y de la DEA, sino fundamentalmente por el proceso de transformación que vive Bolivia, donde se está discutiendo uno de los aspectos centrales e inflexiones históricas que han vivido todos los países del mundo. Se está discutiendo el poder. ¿Quién detenta el poder? ¿O cómo se distribuye el poder en Bolivia? Existen sectores conservadores que tienen poder económico, que están en contra de este proceso de cambio y se refugiaron en 4 estados o 4 departamentos a la cabeza de los gobiernos subnacionales, particularmente de prefecturas. Y que ellos desde un principio apostaban a que el gobierno a la cabeza del presidente Evo Morales iba no solamente a ser producto de una permanente desestabilización, sino que los primeros meses prácticamente iba a dejar el gobierno. No ocurrió, al contrario, el conjunto de medidas que hemos tomado como decisiones centrales, recuperación de recursos naturales, nacionalización de hidrocarburos, nacionalización de minería, en el plano social la renta dignidad, el bono Juancito Pinto, ha permitido un apoyo importante de la población al gobierno presidido por el presidente Evo Morales. Pero como está en cuestión el poder, está en cuestión los intereses centrales de grupos conservadores en Bolivia, estos últimos meses hubo un proceso de desestabilización seria a través de un golpe cívico departamental. Un golpe de Estado a la cabeza de prefectos, a la cabeza de comités cívicos y respaldados y alentados por el embajador de Estados Unidos. Producto de esta evidencia es que el gobierno boliviano tomó la decisión de expulsarle al embajador de Estados Unidos en Bolivia. Y por supuesto las connotaciones y repercusiones de la expulsión. En este momento, si bien la Cámara de Representantes ha tomado la decisión de prorrogar preferencias arancelarias a Bolivia, antes hubo un pronunciamiento del presidente de Estados Unidos desertificando a Bolivia, poniéndole en la lista negra mundial a Bolivia. Esperemos que en la Cámara Alta las decisiones sean diferentes, pero fundamentalmente requerimos el apoyo de todos los sectores sociales, de instituciones estadounidenses, porque Bolivia en ningún momento ha incumplido los compromisos de erradicación de coca y evitar producción de cocaína. Al contrario, el gobierno presidido por el presidente Evo Morales tiene una claridad respecto al diseño y a la implementación de una política de control de la producción de hoja de coca y asimismo de eliminar tolerancia cero en la producción de cocaína. El 23 de octubre se va a llevar a cabo una audiencia en el Congreso Nacional. El gobierno boliviano estará acá representando sus argumentaciones, de tal manera esperamos que la Cámara Alta o los senadores tomen una decisión favorable a los intereses del país. Hay, a partir de los resultados que les presentó el ministro Luis Arce, retos de aquí en adelante. Retos en el ámbito político y retos
económicos y sociales. En el ámbito político, el principal reto es la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Bolivia este último año ha estado inmerso en una asamblea constituyente para diseñar un nuevo Estado. Un Estado inclusivo, un Estado participativo y un Estado que verdaderamente asuma la responsabilidad de solucionar todos los problemas estructurales y de vieja data que existen en Bolivia. La Asamblea Constituyente no terminó como hubiésemos querido, porque este tensionamiento político que ha existido en Bolivia ha entrabado la culminación de la Asamblea Constituyente. Ahora, estos últimos días, se ha dado un paso fundamental. Hubo un diálogo entre el gobierno y los 4 prefectos opositores, fundamentalmente para llegar a acuerdos en un tema central, que es parte de la reestructuración, que es parte del diseño de un nuevo Estado, que es la autonomía. Ustedes tienen un Estado federal, Bolivia tendrá un Estado autonómico donde se definen competencias y atribuciones de gobierno central, prefectural, municipal. Pero fundamentalmente la autonomía es una redistribución del poder político. Y se está negociando esta redistribución del poder político. Después de este diálogo en Cochabamba, se abrió una posibilidad en el Congreso Nacional, en el Congreso Boliviano, se ha conformado una comisión multipartidaria para que llegue a acuerdos en varios temas centrales, entre ellos autonomía. Y un tema fundamental: ¿cuál es el sostén del poder político y económico ahora en Bolivia? ¿Y cuál es el elemento que ha friccionado esta última temporada a la sociedad boliviana? El problema de tierras. La reforma agraria. Hacer que los empresarios, los terratenientes, que no utilicen su tierra en la función económica y social, esas tierras se revierten a favor del Estado para distribuir a sectores sociales, pueblos indígenas, campesinos, de tal manera que estos tengan acceso a la propiedad de la tierra, a su gestión y administración. Esperamos que en el transcurso de las próximas semanas lleguemos a un acuerdo. Inmediatamente se aprobará el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado. Se estima que este referéndum se dé los primeros meses del próximo año e inmediatamente, ante la presencia irrefutable de una nueva Constitución Política del Estado, Bolivia deberá de elegir nuevas instituciones y nuevas autoridades. En materia económico-social, los retos de aquí en adelante se centran fundamentalmente en producción, empleo, ingresos y pobreza. Producción. Estos últimos años hemos hecho y hemos concentrado esfuerzos por definir una participación del Estado boliviano en las actividades estratégicas. En hidrocarburos, en minería, hay una presencia estatal hoy en día y el siguiente paso es aumentar producción. Asimismo, aumento de producción de otros sectores. Industria manufacturera, actividades agrícolas, pecuarias, forestales. Y en ese marco, aumento de producción de alimentos. Como muchos países, Bolivia también está siendo afectada por la crisis alimentaria mundial.
que tiene un conjunto de vértices que no vamos a explicar ahora, pero uno de los retos fundamentales de aquí en adelante es que Bolivia debe aumentar la producción de alimentos en un contexto donde la relación Bolivia-Estados Unidos va a ser diferente. ¿Y en qué sentido? Estados Unidos, a lo largo de estos últimos decenios, a todos los países de América Latina, en el marco de su política de donaciones, entregaba trigo, que subsanaba una coyuntura inmediata de la población boliviana, pero evitaba una solución estructural por parte de Bolivia, que es la producción de trigo. Definición de políticas claras de aumento de producción de trigo, aumento de la superficie cultivable. Y eso es lo que no ha pasado en Bolivia. Hoy en día estamos en crisis por otros aspectos, fundamentalmente por trigo, por falta de producción de trigo. Hemos impreso una política de incremento de producción de trigo, una política de fomento a los pequeños productores, de tal manera que gradualmente en el transcurso de los próximos 5 años seamos autosuficientes en la producción de trigo, que es uno de los aspectos fundamentales que solucionaría en parte la crisis alimentaria. Y además, temas de empleo e ingreso. La crisis ahora que puede llegar a Bolivia indirectamente va a afectar a empleo e ingresos. Necesitamos y estamos trabajando para enfrentar una situación de esta naturaleza. Y por último, pobreza. Estos últimos años hemos avanzado, ha habido reducción de pobreza. Queremos intensificar y ampliar los programas no solo de disminución de pobreza. Un gobierno del tipo y calidad que tiene actualmente Bolivia, a la cabeza de un indígena que viene de las entrañas de la pobreza, hemos tomado la decisión de erradicar la extrema pobreza. Vamos a implementar a partir del próximo año un programa masivo, un programa integral, un programa agresivo de erradicación de la extrema pobreza. Y la extrema pobreza tiene que estar también acompañado. El esfuerzo boliviano, el esfuerzo nacional que vamos a realizar para erradicar la extrema pobreza, también tiene que estar acompañado por la solidaridad internacional. Varios años atrás se tomó la decisión de que los países desarrollados deberían de orientar un 1% de su Producto Interno Bruto a los países altamente atrasados con elevados índices de pobreza. Eso tampoco no se ha dado de la forma y la magnitud que todos esperábamos. Bolivia ahora va a insistir. La obligación que tienen organismos multilaterales, la obligación que tienen países desarrollados por orientar una parte de su Producto Interno Bruto a un objetivo fundamental: erradicar la extrema pobreza, porque en este siglo XXI es inaceptable que las sociedades tengan niveles de pobreza de extremo nivel, donde la población vive con $1 al día o con una cantidad menor